soldados. Aviación. Una fuerza aérea es un símbolo de posición en el mundo moderno. Y la potencia aérea es un elemento esencial en la capacidad bélica de un Estado. Estos caza de exhibición son Führers, los aviones de la Fuerza Aérea Israelí. En los últimos 30 años, esta fuerza aérea se ha ganado una formidable reputación en el combate aire-aire. Sus unidades están igualmente capacitadas para el apoyo directo de los soldados israelíes en tierra, capacidad que fue ampliamente demostrada contra los egipcios en 1967. Esto es Beersheba, en el desierto de Negev, al sur de Israel. Y estos son algunos de los cazas y bombarderos que aniquilaron las fuerzas aéreas árabes y prepararon el terreno para una victoria israelí en 1967. El poder aéreo ganó la guerra de los 6 días, pero en la larga historia del arte de la guerra, el piloto es un recién llegado. Hace unos 75 años que los soldados ocuparon el aire y menos de 50 desde que hicieron sentir su presencia en el campo de batalla. Ahora la aviación es un elemento crucial en cualquier ejército moderno. El piloto es el más entrenado de todos los combatientes modernos y su papel individual, oponer su destreza contra otro hombre en la lucha en el aire. Lo único que oyes es el ruido que sale de tus auriculares con las órdenes de mando de toda la unidad de control que está en el aire. No oyes los disparos. Quizá puedas oír tus disparos, el bombardeo de tu cañón, pero no oyes los impactos. No oyes los gritos. No ves el rostro y no ves la sangre del enemigo que está enfrente. Y estás arriba, muy lejos. Y puedes mantenerte muy lejos de la batalla. Pero algunos aviadores, como las tripulaciones de estos bombarderos Stuka alemanes de la Segunda Guerra Mundial, están profundamente envueltos en la batalla en tierra, y el efecto que logran puede... Eso fue absolutamente aterrador. Yo estaba convencido de que iba a conseguirlo. Había ido tan lejos con la idea de estar entre sábanas limpias de vuelta en Blackfeet que pensé, después de todo me van a matar. ¿Para qué preocuparme? El napalm es el horror más reciente en el arsenal del ataque a tierra. Y en 1968, cuando el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong cercaron la base americana de Khe Sanh, el bombardeo aéreo ayudó a terminar con el asedio. El cerco no terminó con una batalla espectacular, sino más bien con el ejército norvietnamita sencillamente fundiéndose. Estoy convencido de que se fundió porque usamos una imponente cantidad de potencial de fuego, particularmente aéreo. Fue bombardeado hasta someterlo por completo. Se arrojaron más bombas en las inmediaciones de Khe Sanh que durante el cerco en Alemania en 1943. Vietnam fue para los americanos una guerra aérea también de otro modo.
Fue la primera guerra en la que tropas de tierra fueron transportadas en gran número por la aviación directamente al centro de la acción. Teníamos que salir y descubrir dónde estaban los del Vietcong y el ejército norvietnamita. Y la única manera de hacerlo era ir a zonas que tenían mucha vegetación. Era difícil ver nada sin estar justo encima de ello. Y la idea era que una vez que estabas justo encima, el Vietcong y el ejército norvietnamita te podían ver y abrir fuego sobre ti. Informábamos al helicóptero y partías en esa dirección. Ellos llegaban y lanzaban fuego de supresión. Luego mandábamos allí a la infantería para ver lo que descubríamos. La aviación tuvo otro efecto importante sobre la naturaleza de la guerra moderna. Dio mayor movilidad a los ejércitos y permitió a los generales enviar tropas entrenadas muy atrás de las líneas enemigas, con rapidez y completa sorpresa. Hoy, helicópteros como este Puma son muy corrientes en los ejércitos, pero solo son el medio más reciente de enviar tropas por aire. La idea del soldado aerotransportado se remonta a un largo camino. Saltaban a la batalla por millares en sus paracaídas, y es quizá por eso por lo que, a causa de sus habilidades especiales, en muchos ejércitos los paracas son considerados como unidades especiales y de élite. Los soldados cayendo del cielo fueron una característica de la Segunda Guerra Mundial y de Corea. Su principal arma era la sorpresa, y fueron los alemanes los primeros en enviar a la acción paracaidistas en masa. En cualquier ejército del mundo, los soldados paracaidistas son siempre una cierta élite. Se mantienen unidos, guardan una buena disciplina y tienen siempre un espíritu maravilloso. Nuestros soldados, nuestros suboficiales, nosotros los oficiales, somos todos una familia. Nos reunimos, nos ayudamos unos a otros. Somos unos buenos camaradas, unos buenos soldados, formados para obedecer órdenes. Todo el mundo quiere servir a su patria con orgullo. Todos los paracaidistas comienzan su formación en tierra. Se endurecen en cuidadas etapas para el impacto del salto, el viento de las hélices y el aterrizaje. Deben también prepararse para su tipo especial de operaciones con gran cuidado. En 1941, los paracaidistas alemanes habían tomado parte en dos grandes campañas, en el oeste y en los Balcanes, y después, en mayo de aquel año, planearon su aventura más arriesgada, el asalto de Creta. Con el nombre en código de Mercurio, la operación fue el primer intento de la era del aerotransporte de tomar un gran objetivo con tropas en paracaídas. Cuando nosotros vimos Creta desde el aire, yo estaba de cuando en cuando con los pilotos en la carlinga y tenía una buena vista. Teníamos un tiempo bastante claro. Naturalmente, todo el mundo quiere demostrar que es un soldado orgulloso. Pero la verdad es que no sería honrado si no admitiera que, de hecho, todos teníamos miedo. Esta era la situación cuando incluso empezamos a cantar. Admitimos que todos estábamos asustados. Y cantar en el avión era más o menos puro teatro. De esta manera, le dabas ánimos a los demás. Caímos como... bueno, yo diría como sacos de patatas. Sí. Teníamos que levantarnos, detenernos en la puerta y sacar la cabeza, extender los brazos, mantener las piernas en equilibrio y saltar hacia el ala. Estás asustado. Todos estamos asustados. Pero esperas ese bang. Oír ese ruido por encima de ti es un alivio. Tu paracaídas se ha abierto. Pero un aterrizaje seguro no basta para hacer de un salto en paracaídas un éxito. El paracaidista debe empezar a luchar duro tan pronto como alcanza el suelo. El individuo es más importante que la unidad después de tomar tierra en los primeros, digamos, 20 minutos. Debes tener buenos soldados. Los tipos débiles no tienen una meta ni son patriotas. A esos puedes olvidarlos. Hubo una lucha muy dura, la más fuerte alrededor del aeropuerto de Merimas. El aeropuerto era la clave. Los alemanes por fin
tomaron y abrieron el camino para que su aviación de transporte llevara refuerzos. Si los ingleses hubieran retenido el aeropuerto, podrían haber aislado a los paracaidistas y destruirlos a su gusto. Como no ocurrió así, los alemanes, apoyados por fuerzas superiores, se lanzaron a la ofensiva y consiguieron la victoria. Al fin ocupamos esta colina de Blivás y luego, más o menos, toda la isla estaba en nuestras manos. Pero tuvimos pérdidas muy fuertes y creo que todo el Estado Mayor alemán estaba asombrado por estas pérdidas. Creo que toda la filosofía del aerotransporte cambió por completo después de esta experiencia. Las pérdidas alemanas fueron tantas que Hitler nunca volvió a arriesgarse a usar sus divisiones aerotransportadas de élite en lanzamientos masivos. Los ingleses, que habían sufrido una humillación, se vieron empujados a la decisión opuesta, crear fuerzas aerotransportadas propias. Los americanos tomaron la misma decisión. Pronto, ambos ejércitos estaban formando a miles de hombres para ocupar el aire, saltar al espacio y hacer la guerra en el propio suelo enemigo. Mi primer salto de combate fue en Normandía. Y para estar listos teníamos un montón de equipo y el que llevábamos estaba dividido entre los hombres porque nosotros, digamos que los hombres del bazooka, no podíamos esperar que cada uno de ellos llevara su bazooka y todos los proyectiles. Básicamente, cada fusilero llevaba 2 bandoleras de munición, un cinturón lleno de munición, granadas de fragmentación, al menos las raciones K de comida para 3 días, las de 2 o 3 días de comida D. Éramos autosuficientes. Llevábamos nuestros suministros. Además teníamos una mina Hawkins, detonadores y TNT. También llevabas un machete y un cuchillo de trinchera. Así que mientras nos poníamos los paracaídas teníamos ayuda de la Fuerza Aérea. Mandaban hombres. Llevábamos tanto equipo encima que teníamos que tumbarnos en el suelo para sujetar el cinturón de nuestro paracaídas de reserva. Y había un hombre a nuestra espalda, mientras que otro apretaba el cinturón. Luego no podíamos levantarnos. Necesitábamos ayuda para hacerlo. Yo pesaba unos 70 kilos y llevaba unos 75 de equipo. Normandía fue la primera de 4 grandes aventuras aerotransportadas aliadas en la reconquista de Europa Occidental. La segunda tuvo lugar en el sur de Francia en agosto de 1944. La tercera, un heroico fracaso, recibió el nombre en clave de Garden Market. Sus objetivos eran los puentes sobre el Mosa y el Rin en Nijmegen y Arnhem, el famoso puente demasiado lejano. La última operación fue el victorioso intento en el Rin en marzo de 1945, la Operación Universidad. Fue una gran operación. Implicaba la 6ª División Aerotransportada. Era una división inglesa y la 17ª División Aerotransportada de los Estados Unidos. Era parte de una operación muy grande. Era una especie de último cartucho sobre el Rin. Y así, todo el mundo sabía que sería algo muy grande. Fue una operación en la que se usaron planeadores en un número nunca visto. Eran muy frágiles, pero permitían a las tropas aerotransportadas llevar un equipo demasiado pesado para ser lanzado en paracaídas directamente sobre la zona de lanzamiento. La operación comenzó con un fuerte bombardeo aéreo la noche anterior. Una cortina de humo fue lanzada para cubrir el ataque. Luego cruzaron el río para establecer contacto con los paracaidistas y la infantería de los planeadores que tomarían tierra detrás de las líneas enemigas. Yo nunca olvidaré, el 24 de marzo de 1945 fue el mejor día de principios de primavera que pueda recordar. Sol radiante, cielo azul, ni una nube. Yo estaba muy preocupado porque me había golpeado la rodilla. Una semana antes de la operación
El doctor dijo que no estaba en condiciones de saltar, por lo que tuve que ir en planeador. Mi primer viaje en planeador y explosivos de alta potencia, y al fondo del planeador estaba mi jeep. En el viaje veíamos todos los demás aviones en el aire. Había una protección de cazas y luego volamos en aquellas grandes formaciones en V hacia Alemania. Cuando cruzamos sobre el Rin había una tremenda cantidad de fuego antiaéreo. Las formaciones de aerotransporte siempre tratan de evitar aterrizar en zonas defendidas. En el Rin no había alternativa, y las pérdidas por el fuego antiaéreo fueron aterradoramente altas. Yo salté el tercero en aquella ocasión, pero cuando miré por encima del hombro del primero, podía ver las balas pasando por la portilla. Lo cierto es que me sentí vulnerable en el avión y estaba muy ansioso por salir de él. Tenía más miedo de quedarme atrapado en el avión que de que le dieran y se incendiara. Así que salté por la portilla y me metí en medio del fuego antiaéreo. El cielo estaba lleno de aviones, lleno de paracaidistas, entre un enorme fuego antiaéreo. Nunca había visto antes algo semejante. Pensaba en los alemanes de tierra. Debía ser una experiencia terrible para ellos. Se lanzaron 2 divisiones de paracaidistas para tomar zonas de aterrizaje para los planeadores que traerían los refuerzos. Al fin vimos la cinta del Rin. No me enteré de que me habían alcanzado hasta que sentí algo húmedo bajando por la piel. Entonces vi aquella terrible munición embalada en paja. De pronto vi humo saliendo de allí. Estaba ardiendo. Y en los planeadores no llevábamos paracaídas. Seguíamos cayendo. Me acuerdo que recitaba el Salmo 23 y fue una experiencia tremenda. Tranquilidad cayendo sobre mí. Algo como si estuviera paseando por la playa. Y todo el miedo que había sentido antes en nuestro jeep. Los alemanes lucharon con dureza para mantener su último reducto defensivo en el oeste. Numerosas pérdidas por el fuego antiaéreo y desastrosos aterrizajes en zonas oscurecidas por el humo. Estas pérdidas fueron tan altas que a partir de entonces los planeadores perdieron todo el favor con los ejércitos. En 1945 hasta el paracaidismo estaba siendo puesto en duda. Sus riesgos eran tan elevados que sus éxitos operacionales se lograban a menudo más por la suerte que por el criterio de lo conveniente para un general. La aparición del helicóptero eliminó muchos de los riesgos que habían endiablado las operaciones con paracaidistas. Este no necesita un aeropuerto para recoger su carga de tropas y la entrega precisamente donde quiere el alto mando. Así nacieron durante la guerra del Vietnam las tácticas de búsqueda y destrucción. Patrullas de tierra y aire buscaban al enemigo. Cuando lo localizaban, las flotas de helicópteros llevaban a la infantería que lo atacaría en sus escondrijos. Las tropas en helicóptero, al contrario que los paracaidistas, aterrizaban con suavidad. El helicóptero llevaba sus equipos y regresaba. Una vez en el suelo y avanzando para tomar contacto, el soldado transportado en helicóptero debe luchar con tanta habilidad y bravura como su predecesor paracaidista. El enemigo Vietcong se ocultaba con astucia. Era un maestro de la emboscada y defendía su posición con tenacidad. Su invisible presencia daba una amenaza casi insoportable al silencio de la jungla.
Cuando se establecía contacto y comenzaba el tiroteo, el choque era demoledor. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Cubridme! ¡Voy a avanzar! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! En Vietnam, los soldados en helicóptero eran parte de una unidad llamada la Caballería Aérea, y sus vínculos con el avión de apoyo eran particularmente íntimos y constantes. Señales de radio y botes de humo conjuraban el fuego aéreo para inundar las posiciones enemigas identificadas con fuego de cohetes y ametralladora. Una parte indispensable del equipo era el piloto observador. Su luz de observación hacía círculos desde arriba para buscar y registrar los resultados de la acción y pedir ayuda si era necesaria. De hecho, la observación fue el primer trabajo que hizo la aviación militar. La aviación probó primero su valor para los soldados como un medio de observación. En septiembre de 1914, el teniente Bateau del ejército francés viajaba en una misión de reconocimiento cerca de París, en un monoplano exactamente como este. La suerte de toda Europa estaba en la balanza cuando los ejércitos alemanes avanzaban hacia París. El teniente Bateau vio largas columnas de hombres marchando a través de los campos y rápidamente regresó para informar de lo que había visto. Para el alto mando francés era una vital confirmación del cambio en el plan alemán. Esto le permitió al general Joffre tomar su histórica decisión. Caballeros, dijo a su Estado Mayor, les combatiremos en el Marne. Bien, la batalla del Marne detuvo a los alemanes y salvó a Francia. Los primeros aviadores militares observaban al enemigo a simple vista, pero los aviones pronto fueron equipados con cámaras que podían traer de vuelta pruebas que podían ser examinadas con calma. Las pruebas de las cámaras eran particularmente valiosas una vez que se estableció la guerra de trincheras. Las fotografías aéreas revelaban todas las vueltas y recovecos del frente enemigo, cada posición de artillería, cada entrada a los refugios, cada cráter de granada. Millones de fotografías fueron tomadas y convertidas en mapas que proporcionaban información diaria a los soldados en tierra. Realmente contaban todo. Una fotografía de las líneas alemanas y sus posiciones de artillería era vital para la gente de inteligencia de nuestro ejército antes de que hicieran un ataque, porque querían conocer todo el sistema de trincheras antes de iniciarlo y querían saber dónde estaban los puestos de ametralladoras y querían saber dónde estaba la artillería y a qué distancia estaba la línea del frente. De hecho, querían tener una imagen completa. Era un juego muy peligroso y todo el mundo lo sabía. Los propios fotógrafos y sus escoltas eran la gente que tenían las mayores pérdidas en aquellos periodos tan difíciles de la batalla. El reconocimiento fotográfico continuó hasta la Segunda Guerra Mundial. Mejores cámaras traían de vuelta información vital sobre los últimos movimientos enemigos y las posiciones defensivas. Y ahora los aviones, como estos mosquitos, vuelan más alto y más deprisa. Los aeroplanos tripulados han dado paso hoy a los zánganos de reconocimiento sin piloto, en los que son pioneros los israelíes. El operador se sienta seguro en la base, observando el campo de batalla y sus blancos móviles con televisión a control remoto. De este modo, los jefes militares pueden tener su información mientras ocurre, y no después de los inevitables retrasos causados por el regreso y el revelado de fotografías. Esta inteligencia es crucial en concretar blancos para la aviación, en su otro papel de apoyo, el ataque por tierra. En lugar
lugar de entrenar para la defensa local o bombardeos a larga distancia, como los ingleses y los franceses, la Luftwaffe practicó para apoyar a la infantería y los tanques del ejército en grandes campañas de reconquista territorial. En mayo de 1940, una nueva era alboreó aquí, en el Valle del Mosa, en las afueras de Sedán. Los alemanes habían invadido Francia 2 días antes y se movieron sin dificultad hasta la lejana orilla. Pero los franceses estaban confiados, el Mosa los detendría. Ningún ingeniero creía en ellos tendería jamás un puente de pontones aquí, no ante los dientes de las defensas francesas, pues en esta orilla los franceses tenían reductos de cemento y campos de fuego de artillería entrelazados. Bien, los franceses estaban equivocados. El ataque alemán llegó del cielo. Al amanecer del 12 de mayo, 1.500 aviones de la Luftwaffe, muchos de ellos los terribles bombarderos Stuka, se lanzaron sobre las defensas tendidas a lo largo de la orilla. Habían hecho lo mismo con la caballería polaca en 1939. Nadie aprendió nada. Ahora lo estaban haciendo con el cemento francés. Por la noche, el puente estaba sobre el Mosa y los tanques alemanes avanzaron. El ejército francés fue derrotado. La Blitzkrieg de Hitler trituraría a la poderosa Francia en menos de un mes. El poder táctico aéreo había aparecido. La cooperación efectiva tierra-aire estaba en el centro del éxito alemán en la Blitzkrieg de 1940. Los bombarderos abrían el camino para los tanques del ejército y su artillería de apoyo. Y cuando el enemigo cedió y huyó, la Luftwaffe bombardeó sus columnas para destruirlas. Cuando cambiaron las tornas, los pilotos aliados demostraron ser tan despiadados como los alemanes, atacando al enemigo desde el aire. Tenían mucha más aviación a su disposición, y mejor, especialmente los Thunderbolt P-47 de largo alcance. Estaban especialmente dispuestos para la interdicción, esto es, para cortar las líneas de comunicación del enemigo. Este es el Stros que mantenía vivo al ejército alemán en la península italiana. Frank Manda fue piloto en uno de aquellos Thunderbolt. La opinión entonces era que no podría ser capaz de bombardear con aquello porque era muy pesado. La verdad es que resultó ser una máquina muy hermosa, podía soportar un montón de castigo y tenía mucha potencia de fuego. El blanco era un puente y nuestra misión era destruirlo y bombardearlo. Cogimos entonces un escuadrón de quizá 12 o 16, tal vez 20 aviones, y dividíamos el escuadrón en vuelos de 4, con el líder al fondo y los demás apostados al frente. Cuando vas al blanco, todo el mundo hacia el blanco. De otra manera te puedes desviar. Después de la carrera para el bombardeo, los vuelos retroceden para cobrar altitud y formarse de nuevo. Desde allí, entonces, debes o bien volver a casa. Regresar sano y salvo del combate traía una estimulante liberación de la tensión, y los pilotos a menudo celebraban su retorno a la madre tierra con júbilo. Para el soldado cubierto de barro en la trinchera, ellos parecían otra raza, fríos, privilegiados y casi inmortales. Pero la muerte llegaba a menudo a las tripulaciones y lo hacía de las formas más atroces y dolorosas, cayendo desde grandes alturas, o la peor de todas, por el fuego.
eran disuadidos de presentarse voluntarios para volar. Estos pilotos de los Typhons y Tempest de la RAF se consideraban como el estallido de una gran aventura, el asalto a la Europa de Hitler, colaborando para conseguir la victoria. Años después, la Fuerza Aérea Israelí aprendió las lecciones de la reconquista de Europa Occidental. Esto es, que el uso táctico de fuerza aérea es un ingrediente clave de una victoriosa campaña por tierra. En el primer día de la Guerra de los 6 días, en 1967, los pilotos salieron a destruir la Fuerza Aérea Árabe en tierra. Por la tarde, habían logrado su total destrucción. Los pilotos israelíes estaban entonces libres para apoyar el avance del ejército por tierra. En el Sinaí, cogieron a los egipcios en retirada en los pasos de Milda y Giri y convirtieron sus vehículos en humeantes montones de chatarra. Mirando abajo, desde el aire, aquello parecía como una vieja película del oeste, donde podías ver la caravana. Aquella cosa enorme, parecida a un largo tren, serpenteando a través del desierto. Yo volé sobre ella. Era triste mirar abajo y ver los restos de los vehículos. Miles de vehículos que ya no irían nunca a ninguna parte. Parecía como un enorme almacén de chatarra. El ejército israelí también aprendió a usar aviación táctica como artillería volante, que era llamada cada vez que era contenida por algún punto de resistencia que no podía superar con sus propias armas. La Fuerza Aérea Israelí se convirtió, en palabras de un oficial, en un subcontratista para cualquier oficial de un pelotón en problemas. En Vietnam, el ejército americano usó la fuerza aérea del mismo modo, llevando la aviación directamente hacia el blanco. Teníamos una increíble cantidad de armamento. Yo podía utilizar la radio. Y tenía 4 reactores con bombas de 250 kilos con napalm, con cañones de 20 milímetros a nuestra espalda, y llamar era una sensación. Si tenías muchos problemas, si había mucho fuego artillero y teníamos que volvernos y pedir apoyo, pedir artillería, los aviones llegaban y bombardeaban. Soltaban napalm y entonces la teoría no servía para nada.
Cuando llegas y sueltas tus bombas, en lo único que piensas es en el hecho de que estás destruyendo algo, un blanco militar, algo que necesitaba ser destruido para ganar la batalla en el sur de Vietnam. Cuando volvías de una misión, nunca pensabas realmente sobre el hecho de que podías haber matado a alguien allí abajo. Los psicólogos han acuñado un término para este fenómeno, la moral de la altura. Ética aparte, los efectos son desorientadores. Se nos había rendido un soldado norvietnamita. No llevábamos mirándole en la trinchera ni un par de minutos antes de que uno de nuestros reactores volara sobre él a cierta distancia, cuando aquel hombre se desató literalmente en temblores. Una reacción ante el ruido de aquel reactor sobre su cabeza. Descubrimos que, por ejemplo, con solo golpear nuestras manos, el hombre se defecaría allí de pie. Estaba psicológicamente destruido. Parecía como si se fuera a volver loco por el constante y fuerte bombardeo. Los individuos pueden ser destrozados por el terror de un bombardeo. Pero es más difícil desquiciar el espíritu de una nación. Los alemanes fallaron en 1940 en hacer que el Blitz sometiera a los ingleses. Los aliados fallaron a su vez al golpear con bombardeos estratégicos a los alemanes para que se rindieran. En Vietnam, la Fuerza Aérea Americana, limitando el ataque a los blancos, descubrió que podía hacer cráteres en los arrozales y hacer baldíos los bosques por hectáreas, pero no doblegar la voluntad de la población para seguir luchando. Todo Vietnam del Norte se convirtió en una posición antiaérea, de la cual mucha aviación americana no lograba volver. Y cuando sus bombas hacían diana en blancos de importancia, la energía de hormigas del campesino vietnamita se encargaba de reparar el daño. Potentes explosivos mandaban al viento tierra y piedras. El músculo les devolvía a su sitio. En la contienda entre alta tecnología y resistencia tenaz, la tenacidad ganó la carrera. En un país donde el transporte era relativamente rudimentario, los vuelos blancos de interdicción eran difíciles de alcanzar. En ninguna parte quedó tan frustrada la Fuerza Aérea estadounidense que en sus esfuerzos para cortar el puente Thanh Hoa a unos 150 kilómetros de Hanoi. Fue un importante nudo de transporte y entre marzo de 1964 y octubre de 1968 se hicieron no menos de 700 salidas contra él. Pero el puente siempre permaneció abierto. Finalmente, 4 años después, y entonces usando bombas de 1000 kilos guiadas por láser, fue dañado y más tarde cerrado. A lo largo de la ruta Ho Chi Minh, la principal vía de suministros de Vietnam del Norte al del Sur, los americanos bombardearon una tierra baldía de unos 40 kilómetros de ancho y cientos de kilómetros de largo. Pero los suministros siempre encontraron un camino a través de la zona de cráteres. Fue una prueba de lo poco decisivo que es el efecto del poder aéreo solo. El ejército de los Estados Unidos ha construido toda una nueva formación en torno al helicóptero y en el concepto de la movilidad aérea. Esta es la 101 Aerotransportada, que es parte de la División Aérea de Asalto. Comenzó con una unidad paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y peleó con helicópteros en Vietnam. Hoy, la nueva división es mayor, más fuerte y aún más flexible. Al contrario que los paracaidistas, no están sujetos a pistas de aterrizaje y cabos de arrastre. Pueden empezar en cualquier parte e ir a cualquier sitio.
Su movilidad deriva del avanzado diseño del helicóptero militar moderno en todas sus múltiples formas: observación, transporte y transporte pesado. Pero es la habilidad del piloto lo que saca partido de las cualidades del helicóptero. Habilidad en vuelo de contorno, mantener las formaciones, precisión de aterrizaje y despegue rápido. La división aérea de asalto puede llevar también su propia artillería con ella para apoyar a la infantería en contacto con el enemigo. Sus cañones no son los triviales 75 de los días de Alfheim, sino cañones y obuses a gran escala, con un alcance y peso de proyectil equivalente al de una división blindada y una inigualada capacidad para cambiar de posición y velocidad. Cañones e infantería vuelan juntos. Y lo más importante de todo, la infantería aterriza concentrada. Se acabó la fatal dispersión de los días del paracaidismo. Las unidades aéreas de asalto toman tierra listas para entablar combate con el enemigo desde el momento del aterrizaje. La artillería llega con sus soportes lista para prestar apoyo. Y por arriba flotan los helicópteros de observación, alerta para otear la reacción enemiga. Contra los ataques pueden llamar a los A-10, los feroces cazadores de tanques de la Fuerza Aérea. Tanque enemigo a 1500 metros delante de ti. ¡Identifícalo! Las tropas de asalto aéreas tienen armas antitanque propias. ¡Fuego! Armas lo bastante buenas como para hacer una matanza. Y así entra al asalto final, apoyado por una potencia de fuego ni soñada por los soldados aerotransportados de la Segunda Guerra Mundial. ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, rápido! Cuando terminan, y si la posición ha sido tomada, los transportes de tropas que esperan regresan para reembarcar a sus soldados. El asalto aéreo es la última, aunque quizá no la definitiva, aplicación del poder aéreo a la lucha en tierra. Estrategas visionarios ya anticipan lo que llaman la batalla aire-tierra, en la que el mando será ejercido y los golpes decisivos dados desde plataformas aerotransportadas o vehículos balísticos. El avance tecnológico nos hace ver en esto una futura realidad. En los comparativamente pocos años desde que la aviación hizo su primera contribución a los asuntos de los soldados, quizá haya traído la mayor revolución militar desde el amanecer del conflicto.